Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, domingo 24 de mayo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 20 de San Juan, del versículo 19 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle a seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra dónde está la paz del hombre. Una, como están, vamos a sacar el ejemplo de los discípulos. Primero estaban con miedo, a puertas cerradas. Pero después que llegó Jesús, se les olvidó el miedo y se pusieron alegres. Una es la vida del cristiano antes de abrirle las puertas al Señor, y otra después de que ya les ha abierto las puertas al Señor. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito sobre este Evangelio. Como el Señor nos muestra que con Él llega la paz a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Dice: ese mismo día, el primero después del sábado, que era domingo, los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos de Jesús, estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. ¿Cómo estaban los discípulos? Con las puertas cerradas. ¿Y eran discípulos de quién? De Cristo. Pero ¿por qué estaban con miedo? Estaban con las puertas cerradas porque habían perdido la esperanza, tenían miedo. ¿Por qué? Porque habían matado a Jesús. Vean que está hablando San Juan del capítulo 20, porque Jesús resucita en el capítulo primero, cuando el capítulo 20 del versículo 1 en adelante, cuando empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo después de la muerte. Pero los discípulos estaban reunidos, pero con las puertas cerradas, con miedo. ¿Por qué? Porque le habían quitado a su maestro, le habían quitado a Jesús, y ellos tenían miedos. Cuando andaban con Jesucristo no tenían miedo, pero ahora que se quedaron solos, estaban llenos de miedo y con las puertas cerradas. Esa es la vida del cristiano. Cuando caminamos con Cristo, andamos sin miedo. Pero una vez que estamos sin Cristo, estamos con miedo y con las puertas cerradas. Estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Esa es la vida del hombre cuando le cierra las puertas a Cristo. Cuando está con las puertas cerradas, cuando no quiere nada con Dios, se llena de miedo, se llena de temor, se llena de vergüenza, se llena de estrés, de escuatro, de todo, se enferma. Eso es una persona sin Cristo. Nunca está en paz, siempre camina con miedo. Pero
ese miedo Jesucristo lo quiere convertir en paz. Para eso Jesucristo entra y quiere entrar en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para traernos esa paz que Él nos ofrece. Pero ¿cómo nos cuesta abrirle las puertas? ¿Por qué? Porque muchas veces también tenemos miedo. Miedo al que dirán, miedo a la vergüenza, miedo a que me vean metido en una iglesia, miedo a que me vean con la Biblia bajo el brazo, y no somos capaces de abrirle la puerta a Cristo. Pero ¿qué pasa una vez que le abrimos la puerta a Cristo, que queremos recibir al Señor? Llegó Jesús. Primero estaban encerrados por miedo a los judíos, pero llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Qué nos trae Jesucristo? La paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. ¿Qué pasó con los discípulos cuando llegó el Señor? Se alegraron, se olvidaron del miedo, se les olvidó la preocupación, se les olvidó que estaban encerrados con miedo. ¿Por qué? Porque ya otra vez Jesús estaba con ellos y Jesús les trajo la paz. Esa es la vida del hombre. Una antes de su conversión, otra después de su conversión. Pero ahí no para todo, ahí no queda todo. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Pero así como Jesucristo le trajo la paz a sus discípulos, así quiere que sus discípulos lleven la paz a otras personas. ¿Por medio de qué? Del sacramento de la confesión. Jesucristo no quiere que esa paz se quede solo en sus discípulos, sino quiere que su misericordia recorra el mundo entero. Y esa es la misión que Jesucristo le va a dar a sus apóstoles, que esa misericordia, que esa paz que Él nos ofrece, recorra el mundo entero, llegue hasta los confines de la tierra, porque ese es el amor misericordioso de Dios, que trae la paz al hombre que se abandona en sus manos, a aquel que le abre las puertas. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A dónde llegó Jesús? Donde sus discípulos, que estaban con miedo. ¿Qué les trajo? La paz. Y así como el Padre me envió a mí, es Jesucristo, así los envío yo también. ¿A qué los envió? A llevar paz, a llevar su infinita misericordia. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión, que es el que vamos a ver. Dicho esto, les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Es la tarea que Jesucristo les da a sus apóstoles. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dio? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lleven esa paz, para que lleven su misericordia hasta los confines del mundo. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que esa paz llegue a través del perdón de los pecados. Jesucristo no quiere que esa paz se quede solo en sus discípulos, sino que que esa paz recorra el mundo entero. Les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿Por qué Jesucristo quiere que los discípulos vayan a perdonar pecados? Porque es ahí donde la paz llega al hombre.
es a través de la confesión que la paz llega al corazón del hombre. Por eso una es antes de recibir a Cristo, estaban cerrados con miedo a los judíos que querían matarlos. Pero después que llegó Jesús, les volvió la confianza, les volvió la esperanza y se llenaron de alegría. Eso es lo que hace Jesucristo en la vida del cristiano. Lo llena de paz, le da la alegría, la confianza, la esperanza de que si estamos con Él, nada nos puede pasar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué van a recibir el Espíritu Santo? Para perdonar pecados. A quienes descarguen de sus pecados, a quienes descarguen aquellos a los que se dejen invadir por la misericordia de Cristo, serán liberados. Aquellos que acudan al sacramento de la confesión serán liberados. Llegará la paz a su corazón. Pero el que no acuda al sacramento de la confesión, ¿qué va a pasar con esa persona? Seguirá con las puertas cerradas y con miedo, con estrés, con escuatro. ¿Por qué? Porque no quiso abrir las puertas. ¿Para qué? Para que el Señor le llevara su paz. ¿Y cómo la va a llevar el Señor? Por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos. Para eso Él instituyó el sacramento de la confesión, para llevar esa paz que Él nos ofrece, para que nosotros seamos envueltos por la misericordia de Dios. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, y a aquel que no los confiese serán retenidos, les serán retenidos. Y es que podemos ver que a través de la confesión viene la salud del alma, la liberación del alma, pero también viene la salud del cuerpo. Y es por eso que Jesucristo nos trae la paz, porque no solo ganamos la liberación de nuestra alma, no ganamos solamente la liberación de nuestra alma, la paz en nuestro corazón, sino que también la sanación de nuestro cuerpo. Y vean qué importante que es la confesión para la salud del alma y la salud del cuerpo. ¿Dónde está escrito eso? Allá en San Mateo capítulo 9, versículo 5. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó, le llevaron un paralítico? ¿Qué fue lo primero que le hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Y le perdonó los pecados. Le llevaron a un paralítico para que lo sanara. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Le perdonó los pecados, porque no puede haber sanación sin antes liberación del pecado, sin antes llevar la paz a su corazón. Vean que aquí Jesucristo nos muestra la importancia que es el sacramento de la confesión para sanar el alma y sanar el cuerpo. Pero en primer lugar está sanar el alma. Después viene la sanación del cuerpo. Dice, allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Para qué le llevaron el paralítico a Jesús? Para que lo sanara. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Le perdonó los pecados. ¿Qué era lo que estaba más enfermo en ese paralítico? Tenía parálisis, pero del alma, que era lo que lo tenía atado. Y esta enfermedad había llegado también a su cuerpo. Entonces, ¿por dónde empieza Jesús? ¿Qué nos está mostrando a través de este evangelio? Que la sanación del cuerpo llega a través de la liberación del alma, a través del sacramento de la confesión. Por eso, cuando usted acude al sacramento de la confesión, está sanando tu alma, pero también está sanando tu cuerpo, porque
Un corazón en paz es salud para el cuerpo. Y Jesucristo nos trae la paz en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos gozarla con buena salud. Dice, algunos, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos, pero siempre hay alguien que critica. No, es que los hombres no pueden perdonar pecados. Aquí vamos a ver que Jesús sí le dio el poder a los hombres de perdonar pecados. Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Lo mismo que piensan los hermanos separados. Qué manera de burlarse de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Eso lo dicen los hermanos separados. ¿Por qué? Porque ellos no acuden al sacramento de la confesión. Ellos no creen en el sacramento de la confesión, no creen que Jesús le dio poder a los hombres para perdonar pecados, pero sí creen que llevando a un hombre a bautizar a un río, sí se le perdonan los pecados. No creen que Jesús le dio el poder a los hombres para perdonar pecados, pero ellos agarran y llevan a los hombres al río y los bautizan. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Vean cómo Jesús les va a tapar la boca para que ellos vean que Jesucristo tiene poder en la tierra y le dejó el poder a los hombres de perdonar pecados. Por eso Él les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes, le dijo, ¿a quién señaló? A los apóstoles. Les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes los retengan, les serán retenidos. Sepan pues, ¿qué es lo que el cristiano hoy en día no sabe? Que esto es lo que tiene que saber. Que Jesucristo sí dejó poder en la tierra para perdonar pecados. Sepan pues que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que no está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Hijo del Hombre para referirse a los hombres, porque Él le dio el poder a los hombres de perdonar pecados. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad en la tierra. ¿Dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. ¿Lo sanó o no lo sanó? Sí. Pero ¿dónde empezó la sanación? A través de la sanación del alma. ¿Cómo? Perdonándole sus pecados, devolviéndole la paz a su corazón, a su vida. Una vez que Jesucristo le devuelve la paz a su corazón, a su vida, ¿qué pasó? Vino la sanación del cuerpo. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos enfermamos, por qué pasa esto o esto, por qué nos pasa esto, porque hemos dejado de acudir al sacramento de la confesión. Dice el versículo 8, estamos leyendo San Mateo 9 del 1 en adelante, vamos por el versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿A quién le dio el poder? A los hombres. ¿De qué? De perdonar pecados. ¿Hay o no hay poder en la tierra para perdonar pecados? Sí. ¿Dónde? En la iglesia que Jesucristo fundó. Por eso San Pablo, bueno, ya lo vimos en San Juan 20:23, estábamos leyendo, que es el evangelio de hoy. A quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes los retengan les serán retenidos. Pero San Pablo, allá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, San Pablo nos explica también un poquito de esto. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, todo eso es obra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No es un invento de hombres, no es un invento de la iglesia.
Jesucristo quiso que la paz que Él le trajo a sus apóstoles, esa paz se extendiera por el mundo entero. Y para eso dejó a sus apóstoles y les dio la orden y los envió. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. ¿A qué? A llevar esa paz, a perdonar pecados, a liberar el alma, para que la paz llegue a aquella persona, para que le abra las puertas a Cristo. Todo esto proviene de Dios, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación. Por eso dice, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. ¿A quiénes? A los hombres. Por eso San Pablo termina, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos reconciliemos con Él. ¿Para qué? Para Él traernos la paz a nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.